Bienvenidos a su programa Echando las Redes. Hoy en el segmento del Rostro de la Palabra, un tema fascinante, no estás solo. Así que te invito a que tras esta oración estés pendiente en nuestra sintonía. Oración inicial. Jesús, Hijo de Dios, en quien habita la plenitud de la divinidad, que llamas a todos los bautizados a remar mar adentro, recorriendo el camino de la santidad, suscita en el corazón de los jóvenes el anhelo de ser en el mundo de hoy testigos del poder de tu amor. Llénalos con tu espíritu de fortaleza y de prudencia para que lleguen a descubrir su auténtico ser y su verdadera vocación. Salvador de los hombres, enviado por el Padre para revelar el amor misericordioso, concede a tu iglesia el regalo de jóvenes dispuestos a remar mar adentro, siendo entre sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y salva. Virgen Santísima, Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios y al prójimo, que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón, protege con tu maternal intercesión a las familias y a las comunidades cristianas, para que ayuden a los adolescentes y a los jóvenes a responder generosamente a la llamada del Señor. Amén. Queridos amigos, y para este hermoso programa de No Estás Solo, pues a mí me gustaría que tú te cuestionaras a qué te suena esa frase. ¿Estar solo es sinónimo de soledad? ¿Es sinónimo de tristeza? ¿O por qué crees realmente que estás solo? ¿O qué pasó para que te sientas así? Así que, ¿qué te parece si te invito a que me acompañes a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 20, en el cual Jesús te recuerda que no estás solo, y nos dice lo siguiente: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de leer este hermoso evangelio, pues te aseguro que te ha recordado que en este pasaje bíblico Jesús nos hace la promesa que Él se va, pero que nunca vamos a estar solo porque nos envía el Paráclito. Y pues eso es algo muy interesante porque el Espíritu Santo nos acompaña en todo momento. Y aún así, pues nosotros a veces nos sentimos como en esa soledad, ¿verdad? Pero a mí me gustaría mucho que antes de empezar a tocar este tema muy a fondo, pues definamos qué es soledad, porque muchos dirán, bueno, yo me siento solo, o mi soledad y yo, diría alguien, ¿verdad? Pero no sabemos realmente el concepto de soledad, así que les comento. La soledad es la circunstancia de estar sin compañía en algún lugar durante un determinado periodo de tiempo, ya sea por elección propia o circunstancias ajenas. Sin embargo, el sentimiento de soledad es otra cosa totalmente diferente. No está relacionado con la compañía, ni con el número de amigos, ni vida en pareja o familiares que tengas, sino en cómo te sientes al respecto de todo esto. Y para seguir ya como que ampliando un poco el concepto de soledad, fíjense que una hermosa santa que es Santa Teresa de Jesús, pues nos dice lo siguiente: es muy bueno rezar en comunidad, pero hay tiempos en que la soledad es necesaria para rezar, necesaria para descubrir aspectos de la realidad que se nos escapan, necesaria para el desarrollo de otras dimensiones del ser. La soledad es para oírle, para bajar a niveles de nuestro yo y que no explotamos porque desconocemos. La soledad es para saber con quién estamos y quiénes somos. La soledad poblada, colmada. La oración a solas no es huir de nadie, sino ir hacia alguien. No es ausencia, sino presencia. Es estar con Él, con Dios. Y Santa Teresa nos explica que estar en soledad no es el problema. El problema son los sentimientos que nosotros podemos llegar a experimentar, que en muchas ocasiones no son precisamente positivos o no son lo que ella nos dice, ese tiempo para crecer y para tener una mejor relación con Dios, sino es un tiempo en el cual nos empezamos a llenar de sentimientos negativos, y ahí es cuando realmente te sientes solo, y por eso queremos tocar este tema tan importante, ¿verdad, Jessy?
Así es, Vicky, sin lugar a duda este tema es muy interesante y yo creo, amigos, que ustedes dirán, Vicky, qué exagerada realmente con lo que dice, pero no es ninguna exageración. La mayor parte de nosotros hemos experimentado ese sentimiento de soledad que ella explica textualmente y lo confundimos con la soledad en sí. Realmente a mí me parece fascinante el entender el punto de vista de Santa Teresa porque nos hace entender que en realidad nosotros podemos manejar ese sentimiento del cual estamos haciendo mil pensamientos, ¿verdad? Tanto los positivos como los negativos. Y más bien, sumarle a ese acto el hecho de saber que no estamos solos, que nos enviaron al Espíritu Santo y que depende de nosotros aprovechar y transformar ese tiempo donde se experimenta la soledad para comunicarnos realmente con el Señor. Eso también puede ser positivo y llevarnos a comunicarnos con nosotros mismos. Y de allí empieza esa inspiración divina, esa vocecita que de repente nos da alguna luz y no es nada menos ni nada más que el Espíritu Santo que está con nosotros y que está presente. ¿Qué es lo que sucede en resumen entonces? Que cuando nosotros abrigamos sentimientos negativos quiere decir que no estamos aprovechando ese tiempo de soledad. Quiere decir que estamos dejándonos arrastrar por el sentimiento como tal, en lugar de descubrir qué tiene el Señor para nosotros en esos instantes en los que nos sentimos pues apesarados por X o Y razón. Así es que a mí me súper encanta la idea de que cada uno de nosotros, amigos, pensemos cómo nos hemos sentido en esos momentos tristes, en esos momentos en los que quizá haya o no alguien a nuestro alrededor, nosotros lo estamos catalogando como soledad. Porque de pronto, y eso nos haga reflexionar para decir, bueno, no solamente no estoy solo porque el Espíritu Santo está conmigo, sino que además yo puedo aprovechar ese tiempo para poderme descubrir en el Espíritu Santo y saber qué cosas hace el Espíritu en mí y por mí. Porque aunque no lo parezca, el Señor está continuamente haciendo cosas por nosotros, dándonos otro tipo de oportunidades para experimentar otras cosas que nos motiven a seguir adelante. Y aún en medio de esa tristeza que a veces sentimos como dolorosa, quizá también haya algo que el Señor quiere que trabajemos nosotros para poder cambiarlo y transformarlo en un momento que nos ayude inclusive a aconsejar a alguien más que ya experimentó eso o que está por experimentarlo. Así es pues que yo creo que tenemos aún mucho material, Vicky, para que compartamos aquí con nuestros amigos. Y es que fíjate, Jessy, que a mí me encanta hablar mucho de este tema porque hasta hay datos, podríamos decir, a nivel de estadística, ¿verdad? Ponte un ejemplo, la página católica, catholic.net, realizó una encuesta sobre el Espíritu Santo y la opción de es mi compañero, mi abogado, el huésped de mi alma que me acompaña e ilumina siempre. Y el resultado fue muy interesante debido a que arriba del 90% de los encuestados lo cree. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Que realmente nosotros como cristianos católicos pues realmente tenemos esa fe, esa confianza de que el Espíritu Santo está con nosotros, de que Él nos acompaña en las buenas y en las malas y que como nos dijo Jesús, Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces es esa situación de que no es Jesús pero está el Espíritu Santo, que a fin de cuentas es lo mismo. Entonces tú pues ten la certeza que no estás solo, así que por lo mismo pues hay que ser muy prudente con lo que se hace, hay que orarle mucho a Dios, ¿verdad, Jessy? Y como tú decías, en lugar de desaprovechar esos momentos de soledad, aprovecharlos e invertirlos para nuestro crecimiento personal. Así es, y realmente, Vicky, cuando nosotros tenemos esos momentos en donde experimentamos hasta, aunque suene irónico, escuchar el silencio, claro, es un momento propicio para de verdad ponernos a ver aquellos pequeños detalles en los que no nos hemos fijado. A mí me ha sucedido, les comparto, de que de repente en ese silencio como tal ya tengo mayor afinidad para escuchar el cantar de las aves, que a veces decimos, ay, pero es que en la ciudad, pues es que en la ciudad también hay. Se escucha en las tardes, en las mañanas, o de repente estás viendo algo fijamente y de repente va una hormiguita por ahí encima de algún lugar. O sea, son pequeños detalles que te hacen ver la maravilla de la naturaleza que Dios nos ha regalado. Recuérdense que eso es parte de la oración, el poder contemplar la naturaleza, el poder ver aquellos detalles de los gestos inclusive de las personas. Yo te invito, y a ti también, Vicky, con nuestros amigos, a que hagan un ejercicio. De repente, cuando se sientan solos y estén en ese momento y capturando ese silencio, quizá pueden observar algo o a alguien que esté cercano con cierto detenimiento
e imaginar qué está pasando por la mente de esa persona. Basta que tú salgas y veas y de repente uno dice, ay, esa persona lleva como cara de aflicción, o esta persona que alegre se ve, y te pones a pensar, ¿qué habrá estimulado ese sentimiento? Eso también es parte de esa comunicación que el Santo Espíritu tiene con nosotros. Por eso es importante aprovecharlo en lugar de desperdiciarlo en el sentimiento de la soledad con pensamientos negativos. Fíjate que cuando, pues, bueno, realmente, cuando tú tienes esos momentos, como tú dices, la verdad es de que disfrutas, aprecias y valoras más la vida, porque te das cuenta de esos pequeños detalles que Dios tiene para hacerte sonreír y aprendes a ser más agradecido. Entonces eres consciente que no estás solo, que Dios Padre te acompaña, que el Hijo está siempre en la Eucaristía esperándote y que el Espíritu Santo pues es esa luz, esa guía, ese acompañar que te ayuda a discernir los buenos momentos, los malos, y también en un momento dado a tener esa pausa en tu vida, hacer esa pausa necesaria, reflexionar realmente sobre todo lo que te rodea y sobre ti mismo también. Yo creo que realmente eso era lo que decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Que ella decía, en la soledad es el momento adecuado para rezar, para crecer, para interiorizar. Entonces yo creo realmente que en lugar de ponerte así como que todo triste, deprimido, ay, me siento sola, mejor me como el gusanito, dirían, ¿verdad? No, nada de eso, ¿verdad? Si tú realmente consideras que estás en una etapa de soledad, pues analiza realmente por qué tienes ese sentimiento. Así es. Además es bien interesante entender que nosotros podemos darle un nuevo rumbo a ese espacio en el que nos estamos encontrando, porque pues todos somos débiles en abrigar ese sentimiento de tristeza y todo lo que menciona Vicky, pero a la vez tenemos que estar conscientes de que depende únicamente de nosotros ese giro. Y como estamos hablando en el segmento del rostro de la palabra, algo que a mí me ha ayudado, Vicky, quiero compartirlo, es que tú puedes venir en esos precisos momentos, como lo que uno siente en soledad, o lo que uno conoce como soledad, es que no hay alguien alrededor que esté apapachándote, o que esté hablándote, o poniéndote atención. Entonces puedes tomar tu Biblia, y es uno de los momentos más sensibles para leer los proverbios o leer los salmos, en donde realmente entras en esa comunicación con el Señor. Por supuesto, debemos realmente ser conscientes de que cuando tú experimentas ese sentimiento de soledad, pues también Santa Teresa lo decía, algo está saliendo que tú no sabías que estaba ahí adentro. Entonces también es tiempo de decir, bueno, ¿por qué realmente estoy sintiendo esta tristeza que si estuviera riéndome, si estuviera con más gente, un ejemplo, no la sentiría, ¿verdad? Entonces eso es como, tómalo como un tiempo de purificación, en el cual todo eso malo que tienes pues lo vas sacando, lo expresas, lo expulsas de ti, y dices, bueno, ok, me siento triste y lloro, lo que quieras, pero como decíamos, ¿verdad? Y así, desahógate, pero luego levántate y ponte de pie a orar, a agradecer a Dios y pues entender de que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué les parece? Pues si nos vamos al espacio de Brújula y Jessy con un santo que nos pueda ayudar mucho para entender cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Perfecto. San Matías Apóstol. Es el apóstol número 13, ya que el 14 es San Pablo. Es un apóstol póstumo. Se le llama póstumo al que aparece después de la muerte de otro. Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas, y el elegido debe ser de los que estuvieron el tiempo en que el Señor convivió con nosotros, desde que fue bautizado por Juan Bautista hasta que resucitó y subió a los cielos. Los discípulos presentaron dos candidatos, José, hijo de Sabás, y Matías. Entonces oraron diciendo, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos al cual de estos dos eliges como apóstol, en reemplazo de Judas. Echaron suertes y la suerte cayó en Matías, y fue admitido desde ese día en el número de los 12 apóstoles. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. San Matías se puede llamar un apóstol gris, que no brilló de manera especial, sino que fue como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga en un hormiguero. Y a muchos nos anima que haya santos así, porque esa es la que debe ser nuestra santidad,
San Clemente y San Jerónimo dicen que San Matías había sido uno de los 72 discípulos que Jesús mandó una vez a misionar de 2 en 2. Una antigua tradición cuenta que murió crucificado. Lo pintan con una cruz de madera en su mano y los carpinteros le tienen una especial devoción. Esta fue la vida de San Matías Apóstol.